Qué maravilla. Voy a grabar la clase en estos momentos. ¿Listo? Recuerden que la participación la vamos a hacer por el chat, ¿verdad? Yo en la medida de lo posible, de mis posibilidades de tiempo, trataré de contestarles lo mejor posible. ¿Listo? Hoy tengo de todo un poquito a nivel de textos, por así decirlo. Tengo muchísimas cosas que compartirles hoy con esos texticos. Variedad, por así decirlo. Variedad de algunas cositas. Por ahí dicen que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Yo pienso que esa es una gran realidad. De tanto que hemos ejercitado alguna habilidad, hemos desarrollado de la mejor manera. Entonces, pues, mucho ánimo y hacer las cosas con el corazón, dispuestos, tratando de que todo nos salga, pues, muy bien. Estoy organizando la última de toques de la presentación del día de hoy. La clase pasada alcanzamos a hacer 15 preguntas, nos rindió bastante. 15 preguntitas. Terminamos con una infografía del uso del smartphone. Creo que fue hasta allí que trabajamos. Ajá. Y listo. Ya arrancamos con nuestro trabajo del día de hoy. Compartir pantalla. Ustedes me dirán si ya están viendo en este momento. Yo creo que sí, ¿verdad? Me escriben por el chat si me están viendo, si me están escuchando. Ok. Listo. Maravilloso. Bien. Gracias por reportar los elementos que les estoy pidiendo. Vamos con el texto. Respetar la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Ese texto tiene un poquitico de filosofía, pero es también como bastante fácil de comprender. Vamos a ver cómo nos va. Dice así, vamos a seguir juntos con la comprensión. Ok, listo, gracias, ladies. Dice así, respetar la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Vamos a tratar de pensar nosotros mismos qué es para nosotros conocimiento y qué es para nosotros sabiduría. ¿Usted conoce o sabe las cosas? ¿Usted es un hombre con conocimiento o es un hombre sabio? ¿A qué llamamos nosotros culturalmente un hombre sabio? ¿O a qué llamamos nosotros culturalmente un hombre con conocimientos? Hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer con conocimientos. Entonces es frente a esto que nos cuestiona el texto, ¿no? Y hay algunos ejemplos. Dice así, ningún filósofo se encuentra más estrechamente con la sabiduría. ¿Están escuchando, no? Sabio como el rey Salomón, sí. A ver, voy acá abajo. Gafas, gafas, gafas. Ningún filósofo se encuentra más estrechamente con la sabiduría que Platón. Por supuesto, cuando pensamos en la filosofía como amor por la sabiduría, filo significa amor por y sofía suele traducirse como sabiduría, es una virtud asociada a la racionalidad, la moderación y la bondad moral. En realidad, estamos empleando una definición de sabiduría que desarrolló el mismo Platón. Al igual que la mayoría de los filósofos del mundo antiguo, Platón diferenciaba conocimiento o gnosis, en griego, de sabiduría. El conocimiento es claramente cuestión de disponer de información contrastada sobre el mundo. Por ejemplo, no es hasta Han Solo se acerca a un enorme misterio objeto espacial y registra el efectivo rayo tractor cuando sabe que la estrella de la muerte no es otra luna. Por otro lado, la sabiduría es algo más sutil. A bordo del halcón milenario, Obi-Wan tampoco sabe en qué consiste eso que están viviendo, pero tiene la sabiduría necesaria para recomendarle a Han que desvíe el halcón antes de que el rayo tractor los atraiga. Platón cita a su maestro Sócrates en su apología al decir, el más sabio de vosotros es aquel que se da cuenta que, con respecto a la sabiduría, se apoya a la virtud de la humildad. Ante un universo de múltiples posibilidades, la sabiduría de un ser mortal tiene poco o nulo valor. Por tal razón, Platón hubiera aprobado la regañina de Dexter Jettster propina a Obi-Wan
en el ataque de los clones, puesto que no es de sabios creer que el conocimiento recogido en los archivos Jedi es un conocimiento completo. Eso es un fragmento de William Irwin, Star Wars y la filosofía, España, Roca Editorial. A ver, ¿quién me dice que entendió? ¿Entendimos algo? Lo volvemos a leer. ¿Sí entendimos? Bueno, por ahí me dicen que lo leamos otra vez. Léelo, porfa, más o menos. Vamos a hacer una cosa. Se lo van a leer solos. Solitos. ¿Sí? Solitos. Y vamos a ver de eso que está allí, qué tanto alcanzaron a coger. Porque yo se los voy a explicar. Yo se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta. Hay dos cuestiones tocando, ¿no? En el texto. En el texto me están hablando o quieren dejarme claro un paralelo entre conocimiento y sabiduría y lo hacen desde la filosofía, pero también hay otro elemento allí que es como que lo saca a uno del texto, pero a la vez, si hay conocimiento de ello, también lo ubica, ¿sí? Vamos a leerlo, lo van a hacer mentalmente, van a tener exactamente 3 minutos para hacer la lectura, ¿vale? Después de hacer esa lectura, yo entro a hacer la explicación del texto, ¿vale? ¿Les parece bien? Me parece que es bueno de esa manera para que ustedes se vayan entrenando. El día de la evaluación no me van a tener a mí leyéndoles allá, o sea que es bueno que lo vayan manejando, ¿vale? Listo. 3 minutos para leer. A partir de ahora. Listo. Listo, listo, listo. Bueno. ¿Quién me cuenta? ¿Qué entendió? Los leo. Bueno, voy a arrancar yo con la lectura. Ningún filósofo se encuentra más estrechamente con la sabiduría que Platón. Por supuesto, cuando pensamos en la filosofía como amor por la sabiduría, filo significa amor por y sofía suele traducirse como sabiduría. Es una virtud asociada a la racionalidad. La moderación y la bondad moral, en realidad, estamos empleando una definición de sabiduría que desarrolló el mismo Platón. Al igual que la mayoría de los filósofos del mundo antiguo, Platón diferenciaba conocimiento o gnosis, en griego, de sabiduría. El conocimiento es claramente cuestión de disponer de información contrastada sobre el mundo. Por ejemplo, no es hasta Han Solo se acerca a un enorme y misterioso objeto espacial y registra el efecto del rayo tractor cuando
abro comillas, sabe, cierro comillas, que la estrella de la muerte no es una luna. Por otro lado, la sabiduría es algo más sutil. A bordo del halcón milenario, Obi-Wan tampoco sabe en qué consiste eso que están viviendo, pero tiene la sabiduría necesaria para recomendarle a Han que desvíe el halcón antes de que el rayo tractor los atraiga. Platón cita a su maestro Sócrates en su apología al decir que el más sabio de vosotros es aquel que se da cuenta que, con respecto a la sabiduría, se apoya en la virtud de la humildad. Ante un universo de múltiples posibilidades, la sabiduría de un ser mortal tiene poco o nulo valor. Por tal razón, Platón hubiera aprobado la regañina que Dexter Jettster propina a Obi-Wan en el ataque de los clones, puesto que no es de sabios creer que el conocimiento recogido en los archivos Jedi es un conocimiento completo. ¿Listo? ¿De qué me está hablando el texto? Conocimiento y sabiduría. Uy, están inspirados, maestros. Hay una palabra que juega claro cuando hablamos de la sabiduría, ¿no? Hay una palabra que queda asociada. ¿Qué decía o cuál es una de las frases más célebres de Sócrates? Porque Platón cita a Sócrates. Platón cita a Sócrates siempre, es su maestro. Y para Sócrates, ¿sí? Conócete a ti mismo, una, pero ahí estamos hablando de conocimiento. Solo sé que nada sé, va mucho más allá o va mucho más en contraste con lo que dice allí. Cuando usted se reconoce que está adquiriendo conocimiento del mundo, tiene que hacerse humilde ante el mismo, porque el conocimiento o la sabiduría, ¿cierto? Lo que necesita es una mente abierta, aprensiva a todo lo que llegue. El hombre sabio nunca se va a declarar como un ardid en un tema. El hombre sabio debe ser humilde con lo que aprende, ¿sí? No va a pretender. Bueno, cuando hablamos de sabiduría y conocimiento en este verso, estamos hablando que el hombre sabio está como más relacionado con como la experiencia que le da la vida para adquirir una posición frente al mundo. Mientras que el conocimiento es algo más de la praxis, ¿no? Algo que necesito para desenvolverme en el mundo y que puede estar en la forma en cómo empleo una máquina, la manera en cómo desarrollo una tarea, ¿sí? Por eso hay una gran diferencia entre el conocer o el saber. O conozco algo o lo sé, ¿sí? Ahí está como el tip para que podamos verlo. Ahora bien, en el texto hay un contraste de estos dos conceptos y los ejemplifican con personajes y elementos que tienen que ver con la película de ciencia ficción de Star Wars, ¿cierto? Nosotros ya los viejitos, como yo, sabemos de qué se trata sabemos de qué se trata la película y conocemos o podemos reconocer alguno de sus personajes, como por ejemplo Obi-Wan, estar hablando de Han Solo, saber que es la estrella de la muerte y otras cosas. Sin embargo, hay un elemento a tener en cuenta, y es que el autor de este texto da por hecho que todos sus lectores tienen que conocerlo, ¿sí? Textos como este nos implica tener, por así decirlo, un tipo de cultura general en todos los aspectos, no solamente frente al conocimiento de autores y filósofos, sino de cultura, como por ejemplo conocer una de estas películas y lo que quiere decirnos con la citación de estos personajes. ¿Ok? Vámonos con las preguntas. No está tan enredado, ¿no? No está tan enredado, pero me pareció muy interesante la forma en cómo contrasta, ¿no? O cómo quiere mostrarnos por medio de los ejemplos de una película lo que él quiere dejar claro y es lo diferente que es el conocimiento y la sabiduría. El hombre que conoce, el hombre sabio. ¿Bien? Bueno, y dice así, pregunta número 1. El concepto de sabiduría desarrollado por Platón y que Irwin analiza en su texto se opone al de, ojo, me están diciendo que el concepto de sabiduría
desarrollado por Platón y que Irwin analiza en su texto, se opone al de, sé que me están pidiendo que en una de estas opciones de respuesta encuentre como el antónimo, o que a qué se opone, o en qué está en contraposición. Mejor aún para que lo entendamos. Voy a lanzar la opción D. Perdón, opción D no, las opciones hasta la D para que la trabajemos. ¿Ok? Bueno. Por ahí me están preguntando que qué tip puedo dar para una persona que quiere leer rápidamente y quiere comprender lo que lee. Lo que les he dicho siempre, mis queridos maestros, es que lo más importante que nosotros podemos hacer cuando estamos con un texto que por extensión sea un poco largo, es identificar su tipología, porque solamente identificando su tipología vamos a poder entender cuáles son las preguntas que se derivan de ella dependiendo de su estructura. ¿Listo? Bueno. Miro esa votación, ¿cómo está? ¿Cuántas personas hay en sala? Por Dios, 400, casi 400. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Listo, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación ahora. Bueno, 2 minuticos más me están pidiendo por acá. Un minutico más. Finalizamos votación. Ahora sí. 255 personas de 399 lograron participar en esta votación. Compartimos resultados. Retomo la pregunta. El concepto de sabiduría que desarrollado por Platón y que Irwin analiza en su texto se opone al de. Tengo que tener claro qué me está diciendo Platón sobre la sabiduría y cuál es el análisis que Irwin está haciendo en el texto, porque esto va a generar una diferenciación, ¿verdad? La respuesta correcta es mírenlo bien. Respuesta correcta C, conocimiento, ¿no? Y de ahí se deriva el versus, ¿no? Sabiduría versus conocimiento. ¿Usted conoce o sabe? ¿Sí? Yo conozco o yo sé. Miren la profundidad, ¿no? Y si lo vamos a la parte de los verbos, ¿cierto? Ser o estar es un verbo con mucha mayor trascendencia que el verbo conocer. Yo conozco un lugar, pero ser algo, ¿sí? Ser tiene mucha más esencia y trascendencia desde ese punto de vista. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta, mis maestros queridos. Vamos bien, miren que la mayoría apostaron por la respuesta correcta, eso está bien, eso está bien. Eso quiere decir que hay niveles de comprensión ya desarrollados. Bueno, segunda pregunta dice, según sus características, el texto anterior corresponde a un texto filosófico popular. ¿Por qué? Ojo, aquí nos están diciendo, no es necesario
que usted me diga qué tipo de texto es, porque obviamente es un texto filosófico, por lo tanto, es un texto argumentativo. Pero si es filosófico y obedece a la popularidad, ¿sí? O es de conocimiento popular, ¿por qué lo hace de esa manera? Dice, opción A, tiene elementos de la cultura y relaciones intertextuales. B, describe una situación de la cotidianidad para validar una postura del autor. C, presenta elementos de otros textos que ejemplifican la postura del autor. Opción D, expone un concepto caricaturizado creado desde la cultura popular. Vámonos con la votación en estos momentos. Miremoslo bien. Sabemos que es argumentativo, que es un texto filosófico, o sea, es argumentativo, pero la forma en cómo me está argumentando no es una forma no lo eleva a un vocabulario científico que nosotros no podamos manejar o a una cualificación de términos que sea imposible para nosotros. Por el contrario, es bastante coloquial por la forma en cómo plantea los ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la respuesta? Está pareja esa votación, mírenla bien. Según sus características, el texto anterior corresponde a un texto filosófico, pero es un texto filosófico popular. ¿Por qué? A, tiene elementos de la cultura y relaciones intertextuales. B, describe una situación de la cotidianidad para validar una postura del autor. C, presenta elementos de otros textos que ejemplifican la postura del autor. O D, expone un concepto caricaturizado creado desde la cultura popular. Hay una que sí la podemos descartar de una. ¿Cuál sería la primerita en descartar? ¿Cuál descartarían ustedes de una? Bueno. Vamos a ver quién tiene la razón al descartarla. No, aquí las están descartando todas, la D, la B, la C. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Pregunto, ¿este es un texto expositivo? No. Si es un texto filosófico, de una vez lo metemos dentro del ensayo argumentativo, del ensayo filosófico. O sea que no es expositivo. ¿Ok? Bueno. Votaciones a la orden del día. Cerrándolas. 408 personas, qué maravilla. Y seguimos contando en adición. Buenas noches para los que van llegando. Estamos con un texto que habla de la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, planteado desde la postura de Platón, recogiendo algunos elementos socráticos, y ejemplificado desde la popularidad del conocimiento del cine en la película Star Wars. Uy, acá no es el texto, ¿no? Miren todo lo que tiene. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Finalizamos votación. Compartimos resultados. Quedaron muy parejos. Miren, 62 por la A, B y C prácticamente empatadas con 106 y 94 respectivamente. Y la D con la menor votación, solo con 17 personas que la tienen como respuesta correcta, opción correcta. Vamos a ver cómo nos va. 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Respuesta correcta, opción A. Tiene elementos de la cultura y relaciones intertextuales.
Sencillo. Obviamente la que teníamos que descartar de primera era la opción D, que fue la menos votada. Pero ¿por qué no era la B y por qué no era la C? Sencillamente por esto, miren los verbos que se utilizan. Describe una situación de la cotidianidad para validar una postura del autor. El texto no inicia siendo una descripción de una situación cotidiana. Él utiliza como ejemplo, ¿cierto? Una postura, perdón, utiliza como ejemplos posturas cotidianas para probar una tesis. Entonces ahí es donde uno dice que podría ser la opción C. Porque me dice, presenta elementos de otros textos que ejemplifican la postura del autor. Pero podríamos decir que no podemos hablar de Star Wars como otro texto, sino que el elemento de la cotidianidad es una película de ciencia ficción. ¿Ya? Presenta elementos de otros textos que ejemplifican la postura del autor. Aquí se nos quedaría demasiada en pensar que la película fuese tomada como otro texto. ¿Bien? Podemos decir, sí, que tiene elementos de la cultura, sí, porque todos conocemos, o se puede decir que si usted tiene un rango de edad para presentar esta prueba, tiene que conocer algo culturalmente de ello. Y hay unas relaciones intertextuales. Recuerden que cuando estamos en el nivel crítico intertextual, siempre estamos comparando. Siempre hay un versus entre un elemento y otro elemento. La palabra intertextual para nosotros siempre es comparación y quiero que eso nos lo grabemos. Las preguntas o las palabras que tienen que ver con la intertextualidad es la comparación entre varios elementos. Entonces, ¿tiene elementos de la cultura? Sí. ¿Y relaciones intertextuales? Sí, porque está comparando. ¿Bien? Bueno. Para la persona que se identifica como usuario 1, que me pregunta, ¿por qué relaciones intertextuales? ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicarle frente a lo que significa la palabra intertextual y por qué relaciones intertextuales? Relaciones intertextuales son relaciones de comparación entre elementos del texto. Ok. Vale. Bueno, suavecito con este texto, ¿no? Bueno, nos fuimos. Vámonos a otro texto. Vámonos a otro texto. Migremos. Migremos a otro texto. Bueno. Este también está sabroso, como digo yo. Bueno, este texto habla de la pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI y es de el señor Rolando Cordera. Temas ultra mega cotidianos para nosotros, ¿no? O de bastante moda. ¿Ok? Voy a hacer la lectura. Hay personas que me están diciendo que deje tomar el pantallazo, claro. Mientras yo leo, van tomando el pantallazo, por favor, para no tener que devolverme en las preguntas. Y arrancamos. Concentrados. Miren el manejo de los signos de puntuación. La pobreza, perdón. La pobreza y cualquier otra forma de exclusión disminuyen la posibilidad de las personas de ejercer su racionalidad, su voluntad, de plantearse fines y de buscar los medios más adecuados para llevarlos a cabo. Una sociedad que permite que existan casos de pobreza extrema es una sociedad que humilla y que por tanto no es decente. Las posiciones anteriormente señaladas enfatizan la necesidad de respetar a las personas. Cualquier política social que soslaye la dimensión moral de la pobreza, la violencia y la discriminación correrá el riesgo de fracasar. El combate de dichas actitudes, de contribuir de una manera enfática para que todos los seres humanos puedan ejercer su autonomía, para que logren establecer sus propios planes de vida y puedan buscar los medios adecuados para llevarlos a cabo, y finalmente para que puedan alcanzar e incrementar las bases sociales del respeto de sí mismos,
Esto significa, en la medida en que la exclusión desaparezca, la libertad de los seres humanos se incrementará, pues contarán con mayores posibilidades de elección. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad de las personas, porque simple y sencillamente al excluirlas, las humilla. Cordera Rolando, 2008, Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social en la Ciudad del Siglo XXI. Vamos a ver qué significan estos puntillos que aparecen por acá. ¿Qué dato me pueden dar esos puntillos? A ver. ¿Qué quieren decir esos puntillos, maestros? Son fragmentos. Bueno, estamos trabajando con fragmentos apartados de un mismo texto. Y ese mismo texto tiene una característica especial que corresponde a qué tipología. ¿De qué texto estamos hablando? ¿Es un fragmento de un texto o son varios fragmentos de un texto? Argumentativo de opinión, ¿verdad? Argumentativo de opinión. Entonces tenemos un texto argumentativo de opinión en donde están dos pensamientos iniciales y pum, 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 el por qué y al final una conclusión. ¿Listo? Que es la estructura fundamental de un texto argumentativo. Ya lo demás es carpintería de entender qué es lo que me está diciendo sobre la pobreza, sobre la desigualdad y sobre la exclusión. Porque en el texto me hablan de pobreza, desigualdad y exclusión como elementos de o líneas de argumentación para probar lo que están defendiendo como tesis. ¿Listo? La clave está en esta primera parte. La pobreza y cualquier otra forma de exclusión disminuyen la posibilidad de las personas de ejercer su racionalidad, su voluntad, de plantearse fines y de buscar los medios más adecuados para llevarlas a cabo. Es decir, mientras usted no satisfaga sus necesidades básicas como ser humano, usted no va a poder, ¿sí?, ejercer su voluntad, ¿sí?, y plantearse metas que le permitan escalar socialmente hacia un mejor desarrollo de usted como ser. Eso es lo que está diciendo eso. Y luego habla de qué significa para esto socialmente, ¿no? ¿Qué pasa con un país que permita esto? Una sociedad que permite que existan casos de pobreza extrema es una sociedad que humilla y que por lo tanto no es decente. Totalmente de acuerdo. Una sociedad que no le duela que una persona se acueste a dormir sin comer, de que haya gente, ¿sí?, que no tenga un lugar, un techo donde dormir, es una sociedad que no tiene decencia, que es una sociedad egoísta. Y son mucho más egoístas sus gobernantes, porque no les importa. Henry, contame. Muy bien, Adri, no es un Estado social de derecho. Lanzanos las preguntas primero antes de explicarnos el texto. Bueno, que cuando uno es así canzoncito como yo siempre les explico, no es que yo soy maestra, ¿qué vamos a hacer? Es que usted tiene una maestra acá. Bueno. Vale, sí, prometo. Prometo que voy a ser más calladita. Bueno, listo. Questions. Pregunta número 1. Fácil. En que no les tiré tan duro con esto. Las palabras riqueza y pobreza son opuestas. Sí, claro. Pero entre ellas existen otros términos como. Miren la chévere esa pregunta. Esta pregunta, muy buena. Las palabras riqueza y pobreza son opuestas. Sí, son antónimos, ¿no? El uno del otro. Pero entre ellas existen otros términos como A, gustoso, sabroso, agradable, desabrido, insípido y simple. B, tratable, sociable, amable, descortés, rudo o violento. Acaudalado, adinerado, pudiente, humilde, necesitado y mendigo. O copioso, abundante, fértil, escaso, estéril e improductivo. Hay dos que nos sirven y hay dos que no nos sirven. Solo una es más apropiada. Vámonos pues ahora.
No me están pidiendo que encuentre una sola que pueda describir, sino varios sinónimos y varios antónimos de la misma pregunta. Voy a lanzar la votación en estos momentos. La pregunta está muy facilita. ¿Listo? ¿Cuál descartamos? A ver, primerita para descartar. ¿Cuál es la primera que usted dice? No, esto no es. Aquí me están hablando como de bandeja paisa. ¿Cuál descartamos primero? Eso, muy bien. Esa, parece que nos estuvieran hablando de bandejita paisa, esa no es. Harold, contame, escribimos por el chat. Harold Caballero. Bien, la primera en descartar es la A. Bien, por ahí va bien el asunto. ¿Cuál otra descartamos? Bueno, los quienes están levantando la manito, por favor, recuerde que me pueden escribir. También descartamos esa que me está diciendo, Marisa. Muy bien. Bueno. 433 personas en sala con 307 votantes. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Encontrar sinónimos de cada término era el tip necesario para hacerlo. Entonces, las palabras riqueza y pobreza son opuestos, pero entre ellas existen otros términos. Esos otros términos son otros sinónimos, ¿verdad? ¿Qué palabra venía primero? Riqueza, ¿verdad? Entonces, frente a riqueza, teníamos que encontrar palabras que inicialmente fueran la sinonimia de riqueza y posteriormente palabras que fueran sinonimia de pobreza. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos como respuesta correcta la opción C. Acaudalado, adinerado y pudiente como sinónimos de la palabra riqueza y humilde, necesitado y mendigo como sinónimos de la palabra pobreza. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos bien con esas respuestas. Yo espero que nos haya ido bien porque el nivel de complejidad de esta pregunta era muy sencillo. ¿Bien? Bueno, sin embargo, la D tuvo 26 votantes. Copioso, abundante, fértil, escaso, estéril e improductivo. Bueno, ahí la palabra que
de pronto no era justa con lo que era ser pobre, era improductivo. Y estéril también, ¿no? Una persona pobre no tiene por qué ser estéril. Bueno. Siguiente pregunta. Vámonos pues. Si se fragmenta la palabra autonomía en auto y nomía, y se busca el significado de cada término en un diccionario etimológico, podría definirse de manera literal como, es decir, ahí es donde usted pone en práctica sus conocimientos de definición por raíces. Auto, ¿qué quiere decir? Inomía, ¿qué quiere decir? Sin buscar en Google, porque usted el día de la prueba no te va a tener ahí el Google para saber qué significa una cosa de la otra. Ahí le toca a usted mirar bien. Dice A, habilidad de movimiento automático. B, el control y el gobierno de sí mismo. C, valerse por sus propios medios. O D, las relaciones interpersonales. ¿Ok? Vamos a votar en estos momentos. Hay dos que pueden estar en versus. Y hay otras dos que se pueden descartar de unita de unita. Vamos a ver cómo le va. Y hay una palabra que ustedes tienen que jugar vivos con ella. Definirse de manera literal. Aquí no me están diciendo haga la inferencia. Literalmente, si yo pusiese auto y pusiese nomía con lo que significa esto y lo que significa esto, me dicen literal cuál de estas cuatro podría ser. No les voy a ayudar más, por acá ya me regañaron otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos. Listo. Listo, listo. Me están preguntando por la respuesta de la pregunta anterior. Ya se la muestro. Ya se la muestro cuál es la respuesta de la pregunta anterior. Respuesta de la pregunta anterior es... Pregunta anterior. Opción C. Estamos en esta. No hemos parado votación. Listo, Liliana Jaimes, con mucho gusto. Finalizamos votación. Ahora, con 324, casi nos faltaron solo 100. Compartimos resultados. Ruby Malagón, levantaste la mano, escríbeme, Ruby, por el chat.
para poder contestarte. Bueno, la respuesta correcta es de forma literal, ¿qué quiere decir auto y qué quiere decir no mía? Control y gobierno de sí mismo es la respuesta correcta. Si yo dijese valerse por sus propios medios, estaría haciendo una interpretación, una inferencia, pero nos dicen que es literal. Por eso les decía yo, es importante que tengan en cuenta las condiciones en las que se está dando la respuesta, porque literalmente obedece a control y gobierno de sí mismo. Pero si nos vamos a una inferencia o una respuesta de ello desde el término de la inferencia, podría ser valerse por sus propios medios y no estaría mal. Pero aquí lo que pone la condición de respuesta es la condición de que debe ser literal. ¿Ok? Bueno, vamos muy bien. Estoy contenta porque veo que estamos recogiendo frutos ya. Ojo, seguimos. Ya les borro. Las palabras disminuye, discontinuo, dislexia y discordia comparten la raíz latina dis, que según el contexto quiere decir, según el contexto del texto, ¿no? ¿Qué significa o qué significado tiene esta raíz dis? A, negación o oposición de significado, acentuación de un significado simple, impulso o movimiento hacia adelante o en causa o por virtud de. Disminuye, discontinuo, dislexia y discordia comparten la raíz latina dis, que según el contexto del texto quiere decir que Jenny Marixa me pregunta de la pregunta anterior que cuando habla de manera literal, ¿a qué hace referencia? Con mucho gusto, yo te la pongo y te explico, querida maestra. Cuando me dicen literal es que debe ser tal cual a lo que se apega del texto. ¿Listo? Cuando yo digo que algo es literal, no estoy omitiendo información que es, sino que es tal cual lo dice en el texto. Entonces, si aquí me está diciendo que literalmente que era auto y que era nomía, tendría que decir auto, que es tener el control de qué, o nomía, que quiere decir gobierno de sí mismo. Literalmente, el mismo significado de la raíz, ¿cierto? Era este, ¿listo? De si tuviéramos un diccionario etimológico. Bueno, vámonos con la otra. Estamos en esta. Y aquí nuevamente juegan las raíces. Dis, 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 dis. Disminuye, discontinuo, dislexia y discordia. Comparten la raíz latina dis, que según el contexto quiere decir. No la estamos votando todavía, ¿cierto? Perdón. Ya la voy a lanzar para votar. Ahí se fue para votar.
Esta pregunta está muy fácil. Necesitamos que voten bastante. Vamos en la mitad de los votantes. Vamos a ponerle turbito. Preguntas como estas no ameritan que nos quedemos en ella más de un minuto. Y eso que un minuto es mucho. Segundos. ¿Qué le pasó? Venga. Peluche. Ay, ¿qué le pasó? No. Hágame un favor. Alguien se cepilla los dientes, se pone la pijama y se despide la abuelita. La pijama ya está acabada. Después se despide la abuelita. Y se cepilla los dientes. Vaya apagando el televisor para que cuando llegue acá no se distraiga. Vaya a ver. Listo. Esta pregunta es más o menos como de 4 o 5 puntos. 4 o 5 puntos. No tiene más. Bueno. Listo. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Ustedes están dando como ganadora la opción A con 233. 39 dicen que es la opción D y por acá 34 la B y 11 la C. Bueno. La respuesta correcta es opción A, negación u oposición de significado. Disfuncional es cuando estoy diciendo que algo no es funcional. Si digo discontinuo es que no tiene continuidad, entonces ahí está la negación, ¿cierto? Es algo que se opone a un significado. Estaba muy claro. No estaba nada difícil. Ok, vamos. Siguiente. En la frase, el combate debe contribuir para que todos los seres humanos puedan ejercer su autonomía. Podría convertirse en una ambigüedad si se concluye que A. Debe diseñarse un plan para luchar contra la violencia y la pobreza. B. Ningún ser humano puede ejercer su autonomía si no lucha por ella. Ay, por favor, discúlpenme. Y aquí no le puse las letras a las preguntas. Aquí tendremos A, B, C y D, ¿ok? Se me olvidó ponerle las letricas. Debe diseñarse un plan para luchar contra la violencia y la pobreza. B, ningún ser humano puede ejercer su autonomía si no lucha por ella. C, el combate da autonomía. Combate es sinónimo de guerra. La guerra da autonomía. O D, ningún ser humano puede ejercer su autonomía de manera auténtica y natural. Votamos en este momento.
Vamos, maestros. Facilita está. Les repito la lectura de la pregunta. Dice así, en la frase, abro comillas, el combate debe contribuir para que todos los seres humanos puedan ejercer su autonomía. Podría convertirse en una ambigüedad. ¿Sabemos qué es una ambigüedad? ¿Sí? ¿O qué significa una ambigüedad para el texto? Una ambigüedad es algo que no nos dé algo que no pertenezca a una afirmación, sino que sea algo que nos deja en duda, ¿sí? Una ambigüedad es duda. Tengo una respuesta ambigua, o sea, no estoy segura porque puede ser esto o puede ser lo otro. ¿Qué podríamos decir? Puedan ejercer su autonomía, podría convertirse en una ambigüedad si se concluye. ¿Cómo esta respuesta podría convertirse en una duda? Estoy buscando una conclusión que me propicie una duda sobre esto. Conclusión, que me propicie duda sobre esto. Frente a esa claridad en la pregunta, quiero que continúen con las votaciones. Tengo que encontrar una conclusión que sea generada de una duda, No estar seguro de qué sería la conclusión. Listo. Finalizamos votación. 5, 4, 3, 2. Llegamos a 300 votantes, la paro. Necesitamos mayores niveles de participación. Participen, que allí me doy cuenta cómo estamos y hacia dónde tenemos que apuntar los énfasis en el trabajo con ustedes, pero voten. Ustedes han notado cómo los textos en los que estamos trabajando en estas dos últimas sesiones han sido textos en donde es necesario aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas. Y hay preguntas que por el mismo hecho de tener esas habilidades ya son facilísimas para nosotros. Finalizo votación, 302 votantes, comparto resultado. Miren cómo están de ambiguos con las opciones de pregunta, de las opciones de respuesta B y C, con 107 y 94. Y las que están distantes, que es la opción A y la opción D, también están muy parejas en cuestión de votos, 44 y 57. Bueno, la respuesta correcta, mis maestros. Sí, Andrés, tenés razón. Y como tiene varios sentidos o más de un sentido, genera duda. Genera duda. Hay personas que tienen una personalidad ambigua porque usted no sabe hasta dónde puede llegar o usted habla con ambigüedad porque no tiene certeza de algo. Y el no tener certeza implica que haya una duda. Bueno. Me están diciendo que las opciones de respuesta que nos van a generar en las preguntas del examen son solo 3. Aquí tenemos 4, pero igual son de opción múltiple. Ustedes ya saben los criterios para descartar. Entonces siempre vamos a tener una afirmación falsa, una afirmación cascarita y vamos a tener una afirmación correcta. O vamos a tener
una afirmación absurda, una afirmación nuevamente cascarita y vamos a tener una afirmación verdadera. Aquí tenemos 4, ¿sí? Pero pueden haber frente a los criterios. Frente a los criterios de descarte van a ser siempre los mismos. Si ustedes ven algo absurdo, esa se va. Si ven algo que sea contrario, se va. Sean 3 o 4 opciones de respuesta, el criterio de descarte va a ser el mismo para nosotros. Y de eso ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Respuesta correcta, maestros. Respuesta correcta, B. El combate da autonomía. Combate es sinónimo de guerra. La guerra da autonomía. Es la palabra que me genera a mí ambigüedad, ¿sí? Porque ser combativo para algunas personas no es necesariamente un sinónimo de guerra, sino de ser aguerrido, de ser fuerte, de ser echado para adelante, ¿cierto? Es sinónimo de guerra y la guerra da autonomía. La otra palabra que nos daría esa función de ambigüedad es guerra. ¿Será que cuando estamos en guerra somos realmente autónomos? ¿Sí? ¿O estamos buscando la autonomía a través de la guerra? Ahí está. ¿Listo? Para que lo estudiemos. O es allí donde se ve la ambigüedad. Ustedes saben que acá quedó marcada de forma diferente porque no la había puesto. A, B, C. Esta sería la opción C. Si vamos en el orden A, B, C. Y esta sería D. ¿Ok? Así quedaría. ¿Listo? Bueno. Perdónenme la vida, muchachos. Igual ustedes estaban confusos entre B y C, ¿sí ven? Con esas opciones de respuesta que tenían. Bueno, nos fuimos con otra pregunta del mismo texto. ¿Por qué no puede ser la B? Recordemos por allá una clase que tuvimos con la utilización de estos juicios de generalidad. Tampoco podía ser la D por la utilización de estos juicios de generalidad. ¿Recuerdan cuáles eran los juicios de generalidad? Los juicios de generalidad son todos, nunca, ningún, ninguna. Esos juicios de generalidad generan en nosotros, ¿cierto? Descarte automático. Cuando tenemos esas opciones de respuesta que aparecen con esas formas de escritura. ¿Ok? Ningún y ningún se van de una. Juicios de totalidad o de generalidad absolutos se van por esa razón. Bueno, mucho más fácil para descartar, ¿sí ven? Ahí es de recordar lo que hemos aprendido. Bueno, seguimos. Borramos por aquí. Arrancamos con la siguiente pregunta. Dos conceptos del texto que se oponen sin que haya términos intermedios son dos que están en contraposición. A, violencia y discriminación. B, autonomía y racionalidad. C, decencia y respeto. O D, humillación y respeto. Votemos en estos momentos.
Listo. Bueno, nos estamos demorando mucho, ¿les parece? Pues yo miro es el volumen de votación que hay con las preguntas y la cantidad de personas con las que estamos. Claro que si ustedes creen que estamos compitiendo y si tenemos siempre una meta de hacer 20 o 25 preguntas, pues ahí sí, sí estaríamos demorándonos mucho. Ojalá eso pudiera ser, demorarse solamente 2 minutos. Respuesta correcta, maestros. Detenemos votación. Compartimos resultados. ¿Cómo quedaron? Muy bien. Opción D, humillación y respectivamente respeto como dos conceptos intermedios sin que haya elementos intermedios entre los dos. Siguiente pregunta. En el texto se presenta la idea de que la libertad se incrementa si la exclusión desaparece. Aquí hay como si fuese una balanza, ¿no? En el texto se presenta la idea de que la libertad se incrementa o eres más libre cuando dejas de ser excluido. Esta idea es de carácter A, expositivo, B, argumentativo, C, descriptivo o D, retórico en el texto. ¿De qué manera aparece esa idea? ¿O con qué función? Más bien. Me están haciendo una pregunta sobre la anterior. Bueno, me están diciendo que dos conceptos del texto que se oponen sin que haya términos intermedios. Acuérdense, uno va a ser luz y otro va a ser oscuridad, oscuridad y luz, que se oponen en el texto, son antónimos totalmente, el uno del otro, sin que haya términos intermedios. Violencia y discriminación, ambos son, uno es causa, uno es efecto uno de otro, son complementarios. Autonomía y racionalidad, ser autónomo no tiene nada que ver con racional. Decente y respetuoso, tú puedes ser decente, pero puedes ser respetuoso y no puedes ser respetuoso. Mientras que estas dos últimas palabras están, ¿sí? Son siendo antónimos uno del otro. ¿Sí? Si usted no respeta, o una de las formas de irrespeto es humillar, ¿sí? Para que así nos quede un poco más claro de entender. Me voy con la siguiente, que también tiene sus respectivas preguntas en el chat. Aquí lo más importante es aprender. Bueno, ya votamos, dice. ¿Qué es retórico? Me están preguntando. ¿Qué es retórico? La retórica es el arte de la palabra, ¿cierto? Un buen uso de la palabra. Cuando yo digo yo tengo muy buena retórica es porque estoy haciendo muy buen uso de la palabra o estoy utilizando figuras retóricas, son figuras que embellecen la palabra, ¿sí? En el texto se presenta la idea de que la libertad se incrementa si la exclusión desaparece. Esta idea es de carácter expositivo, recuerden expositivo si es que me está explicando un tema a través de ello. Argumentativo si es una idea subjetiva y me están probando por medio de argumentos. Descriptiva si es que me están dando las minucias para entender de lo que se trata, o retórico si es simplemente para embellecer esa parte de la palabra. Estamos votando en estos momentos, ¿cierto? ¿No se las he lanzado para votación o sí?
Como que no, permítame nuevamente la reinicio para votación porque no estaba segura si estaban votando o no. Parecía congelada la pantalla, qué pena. Y a partir de la explicación pienso que va a ser mucho más asertiva la respuesta. 5, 4, 3, con 300 votantes. Vamos pues, vamos en 250. ¿Quién más se anima a participar de las votaciones? 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación en estos momentos. La señora Silvia Arenas está haciendo una pregunta. Dice, profesora, usted dijo que los juicios de generalidad son de descarte y no entendí. Bueno, las personas que han venido haciendo el curso con nosotros se les han venido dando algunos tips para ser mucho más asertivos y aprender a descartar para ganar tiempo a la hora de responder. Uno de esos tips es descartar los juicios de generalidad. Los juicios de generalidad son aquellas afirmaciones que inician por palabras que me generan efectos de generalización o juicios en donde de una y de manera tajante abarcan a todos. Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son iguales, el que esa frase tenga la palabra todos me la está volviendo un juicio de generalidad. No puedo decir que todos los hombres sean iguales. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Cuáles son las palabras que me indican juicio de generalidad? Todos, ninguno, ningún, ¿sí? O siempre. Esas palabras me indican juicios de generalidad, por lo tanto deben ser descartadas para nosotros. Bueno, comparto los resultados de esta pregunta que estamos observando en pantalla. Ustedes dan como respuesta la opción B. Muy bien, efectivamente es la opción B. Es un texto de tipo argumentativo y esta, ¿cierto? Es la idea que está siendo probada o tesis del texto a lo largo de él. En el texto se presenta la idea de que la libertad se incrementa si la exclusión desaparece. Esta podríamos decir que es la tesis del texto y, por lo tanto, esta idea es de carácter argumentativo porque es lo que se prueba con los argumentos que está planteando el autor a través de la lectura. ¿Listo? Muy bien para todos los que contestaron de forma asertiva. Los demás a poner un poquitico más de cuidado. ¿Bien? Vale. Siguiente. Bueno, vámonos con este. Vamos a ver qué tipo de texto es y a ver qué. Porque este texto puede ser confuso para algunos y no es porque hay una cascarita por ahí. Vamos a ver cómo nos va con la lectura. Está como muy menuditico, pero no quería ponérselos en 2 diapositivas, sino que dije, así sea chiquito, lo vamos a poner en una nomás. ¿Vale? Bueno, lo van a leer solitos. O lo leo yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se los leo? Bueno.
Bueno, tengo una idea. Los que no quieren que lo lea, pues me silencian. O bajan el volumen del computador, ¿vale? Me silencian. Le bajan el volumen al computador para que no me escuchen mientras lo leo, ¿vale? Porque aquí la mayoría me están diciendo que sí lo leo. Bueno, dice así. El concierto, artista Metallica, artista local, Jersey, lugar, Estadio Nacional, fecha 5 de noviembre, productora Move Concerts. Un cuarteto que no pierde poder, un repertorio que satisface a cualquiera. Decir que Metallica es como el vino sería mentir. Sin embargo, sus conciertos se mantienen incolumes, con un sonido avasallador, un repertorio sólido y la inclusión de elementos técnicos que respaldan cada minuto del set. Es cierto que su beta creativa ha venido a menos con el paso del tiempo, pero al ver a la banda en directo es muy evidente que se mantiene en alto su capacidad interpretativa. No la de Lars, sino la de la banda, y que los años no merman la energía del espectáculo. En concierto, las versiones de las canciones son prácticamente las mismas de estudio, con escasas excepciones como solos adicionales de guitarra, extractos cantados donde los instrumentos callan para darle un mayor protagonismo al extasiado coro de la audiencia. Un sonido bien definido y tal vez excesivamente alto también consigue enganchar a los oídos con el crujir de las guitarras y el peso de la batería. Sumado a esto, la pantalla gigante de fondo y las dos laterales funcionan para acercar a la audiencia a la acción en escena o para incluir algunas animaciones, filtros y videos que aportan a las historias musicales. De los artilugios incluidos, el más atractivo es, sin lugar a dudas, el juego de rayos láser, disparado en temas como One y Fade to Black. Este elemento definitivamente fue un detalle inolvidable de la presentación. James Hetfield y Kirk Hammett son pareja histórica con las guitarras. Ambos demuestran su virtuosismo íntimo. Con una ejecución y un espectáculo de tan alta calidad, es evidente que Metallica no ha perdido su capacidad para llevar al mundo al éxtasis. Su presencia en la historia no se queda solo en la nostalgia. Actualmente no hay otro grupo de su género que consiga cautivar por igual a una audiencia y a la vez diversa. Bueno, ahí tenemos un texto, ¿cierto? Que nos habla de la agrupación, ¿cierto? Que ha pasado de generación en generación, que es Metallica, y nos están haciendo comentarios sobre ello. ¿De qué tipo es este texto? A ver, los leo por el chat. ¿De qué tipo es este texto? ¿Me está argumentando una idea? Pregunto. Y si me está argumentando una idea, ¿cuál es la idea? Miremos el pie de página. Dice, tromado de www.com, viva la música, crítica de música, éxtasis, metálico, güere, 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 güere. Bien, Andy. Está bien. Me está haciendo algo con respecto a ello. El tema, hay una temática clara, pero se está argumentando sobre algo de esa temática. Bien, bien, bien. Bueno, ya quedo contenta por lo que estoy leyendo en el chat. No se dejaron confundir por el formato del texto. Y ahí lo que nos aterriza es la referencia bibliográfica o el referente de donde se sacó. Bueno, sí, ese es positivo con argumentos, podríamos decirlo. Ojo, el tema del texto es
expositivo de argumentación. El tema del texto es la biografía de los integrantes de la banda Metallica, o B, el concierto de Metallica en el Estado Nacional, o el lanzamiento del último trabajo de la banda, o el virtuosismo de cada integrante de la banda. Votemos en este momento. Si es un mixto, pero ahí lo que nos aterriza en la tipología es la columna de donde fue tomado. Por eso les he dicho una y otra vez que el referente bibliográfico no se puede dejar de analizar, porque nos va a aportar la ubicación en la tipología que necesitamos para ser asertivos con algún tipo de preguntas como esta. Vamos entonces, maestros. ¿Listo, maestros míos? ¿Cómo va la votación? Va bien. Segundos. Conteo regresivo. 10, 9, 8, 7. Está muy fácil. 6, 5, 4, 3, 2, 1. El tema sobre el cual se está argumentando, lo cual va a generar el pensamiento, es, este texto es mixto, tiene un concepto desarrollado, pero que es comprobado con los argumentos, o sea que es expositivo argumentativo, por así decirlo, tiene los dos elementos. Por eso aquí me están hablando de tema. ¿De qué tema se deriva la argumentación? Nos están hablando del concierto de Metallica en el Estadio Nacional. Y de ahí se deriva el decir que por qué Metallica es una banda que durante todo el tiempo no ha pasado de moda. Los que somos amantes de este tipo de música nos damos cuenta que no ha perdido vigencia. De hecho, lo pusieron hasta en esta, como, lo tomaron una de sus canciones para una serie de Netflix de adolescentes que se llama Stranger Things. No sé si la han visto. Una de sus canciones. Stranger Things. Total. Stranger Things. Ajá. Vale. Nunca pasará de moda. Bueno. Sí, Andy, esa es la canción. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? A. Dar cuenta del impacto que la banda tuvo entre los seguidores del heavy metal. O B. Establecer las diferencias entre las presentaciones de 1997 y la de 2016. C. Presentar una tesis sobre el desempeño de la banda en el último concierto. O D. Recoger las impresiones sobre los cambios que ha experimentado la banda. Vamos a ver, propósito del autor de este texto. ¿Cuál pudo ser? Propósito del autor de este texto. ¿Qué quería con este texto? Este columnista. Hablar del impacto de la banda entre los seguidores del heavy, establecer diferencias, o hay un comparativo de lo que hacía antes y lo que hacía ahora.
o presenta una tesis sobre el desempeño de la banda en el último concierto, o recoge las impresiones sobre los cambios que ha experimentado la banda. ¿Cómo nos va con esto? Rocío, con mucho gusto le vuelvo a poner el texto, pero recuerden ustedes que el texto deben tomarlo en screenshot, ¿verdad? Para no tener que devolvernos hasta acá. Bueno, darles un recorderis me pide Janet, un recorderis cuando les doy una clase de recorderis de tipologías textuales. Por tiempo no creo que alcancemos, mis maestros queridos, yo creo que ahí tendríamos que hacer una observación de los videos que están en la carpeta Mega que están compartiendo. La respuesta correcta, maestros, es la siguiente, ya estaba ahí posteada. Presentar una tesis sobre el desempeño de la banda en el último concierto. Porque nos están diciendo que a pesar del tiempo y de que ya no son los mismos jovencitos de hace 20 años, ¿sí? La banda tiene todo para competir con una banda moderna, por así decirlo. O sea, que me presenta una tesis sobre el desempeño de la banda. Metallica inolvidables, por así decirlo. ¿Bien? Bueno. Siguiente pregunta. La función del conector, sin embargo, ay, perdónenme aquí que esta es una N. Sin embargo, esta es una N. Ok. Perdónenme en la vida hoy. La función del conector, sin embargo, subrayado en el texto anterior es, hemos hablado también mucho de conectores. ¿Cuál es la función de ese conector? Ejemplificar. Acuérdense que tenemos conectores de causa-efecto, tenemos conectores que nos unen oraciones, conectores que nos hacen que esas oraciones se separen, tenemos conectores que me equilibran las oraciones. El conector, sin embargo, ¿qué tipo de conector es? ¿Qué tipo de conector es, sin embargo? ¿Cuál es su función? Por favor, esto lo hemos hablado muchísimo en clase. Listo. Conectores de causa-efecto, conectores de contraste, conectores, bueno, miremoslo allí, está muy fácil. De ese conector sí que les he hablado yo. Cuando se presenta en un texto argumentativo, ¿para qué me sirve? Dime, Stephanie, ¿qué necesitas? Con mucho gusto. La respuesta anterior, Stephanie, te la muestro con mucho gusto. Permíteme. Presentar una tesis sobre el desempeño de la banda en el último concierto. Esa es la respuesta a la pregunta anterior, Stephanie. Ok, cerramos votación ahora. Compartimos resultados. Respuesta correcta,
Evidentemente, ¿no? El sin embargo es hermano del aunque, del pero y del no obstante, ¿no? Tres conectores de contraste que buscan equilibrar dos pensamientos o dos oraciones dentro de un texto, ¿cierto? Te muestran una idea, otra idea, está el conector de contraste aquí que me equilibra las dos. Es el lector el que elige cuál de las dos es la real o no. ¿Bien? Bien. Sandra Milena Murcia, con mucho gusto le contesto. ¿Qué necesita? Escríbame, por favor. Bueno, facilísima. El anterior texto es de tipología. Expositiva, pues explica un tema de interés. B, informativa, pues comparte información relevante sobre una temática. C, narrativo, pues cuenta la historia sobre la legendaria banda de rock metálica. O D, es argumentativo, pues plantea una idea y la sustenta con argumentos. Votemos, por favor. Andy me pregunta que si el sin embargo puede cumplir la función de aclarar. No, no tanto como lo de aclarar. Él lo que hace es equilibrar los dos pensamientos para que uno no tenga más fuerza que otro, sino que los dos se plantean. No me voy a devolver más, maestro. No me puedo devolver más. Estamos sobre el tiempo y ustedes mismos después me dicen que nos estamos demorando mucho con las preguntas. No me puedo devolver más. Qué penita. Votemos ahí con esto. Acuerden que dijimos que era un texto mixto, pero que lo que nos iba a dar la tipología era el referente de donde fue extraído. Entonces, teniendo en cuenta eso, es mucho más fácil que seamos asertivos. Tenemos que estar espilosos. Sandra Milena, nuevamente, cuéntame cómo te puedo servir. Tengo tu mano levantada. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Quedó así. Dan como respuesta la argumentación, pues plantea una idea y sustenta con argumentos. Bueno, antes para hacerlo, me pregunta Eli cuáles son los hermanos del conector sin embargo. Son aunque, pero y no obstante, ¿ok? Son otros tres conectores de contraste. Bien, para los que dijeron argumentativo. Bueno, vámonos con las últimas dos preguntas de la noche de hoy a través de este texto que vamos a compartir en este momento. Solo dos preguntas más a través de esta lectura. ¿Ok? Avanzamos perfectamente. Tengo fe de que lo vamos a lograr. ¿Bien? Con mucho gusto, Eli. Escríbeme, Liliana. Liliana Jaimes. Héroes de la evolución. Las impresionantes adaptaciones y transformaciones extraordinarias que se han dado los seres de la naturaleza a través del tiempo para dar lugar al mundo tal y como lo vemos hoy, se conocen como la evolución. Es un proceso que no se detiene, tan extremadamente lento que es imposible ver cómo sucede durante el transcurso de la vida humana, ya que los cambios pueden tardar millones de años.
Se dice que la especie humana y sus antepasados cercanos existen desde hace 2 millones de años aproximadamente. Esto en comparación con muchos otros animales que llevan cientos de millones de años habitando nuestro planeta, lo que los convierte en los héroes de la evolución. Por eso, perdón, vuelvo a retomar ese pedacito que no hice bien la puntuación. En comparación con muchos otros animales que llevan cientos de millones de años habitando nuestro planeta, lo que los convierte en los héroes de la evolución. Por eso es muy importante proteger y conservar a todos los seres de la naturaleza, ya que cada uno cumple con un papel fundamental, lo que se conoce como equilibrio ambiental. Esto es tomado de la Compañía Nacional de Chocolates 2007. ¿Listo? Veo por acá. Bueno. La anterior, ay, maestro, ustedes me hacen hacer unas cosas. Argumentativo y voy con la otra persona porque va a decir que por qué no le mostré a esa persona así, que por qué está así. Ay. ¿Listo? Para la 3, para la 4 del texto de Metallica, nuevamente el texto. Con mucho gusto. Exacto, Andy. Esto es tomado del álbum de Chocolatinas. Bueno, ¿quién no tuvo eso? Tipos de conectores, Yuleida. Tenemos muchos tipos de conectores. Lo que hace que se diferencian el uno del otro son las funciones en el texto. Hay conectores de causa-efecto, por ejemplo, debido a, puesto que, por lo anterior, ya que, ¿cierto? Son de causa-efecto. Hay algo que genera un efecto. De unión y en la suma de, ¿sí? De contraste, que son los que estamos trabajando. Aunque, pero, sin embargo, y hay confusiones, ¿no? Que son también tenidas en cuenta como conectores, que son la I, que une, la O, que separa, ni, que es neutra, ni lo uno, ni lo otro. ¿Sí? Bueno, en fin, hay muchas cosas de ahí. Seguimos, entendimos el textico, vámonos con las preguntas, son solo dos. ¿Cuál es la intención comunicativa de ese texto? Con la intención comunicativa tenemos que dar cuenta de cuál es la tipología también para poder ser asertivos. Nos dice, dar a conocer un hecho actual sobre la evolución de los animales. Ahí hay algo que nos puede servir para decir que sí es o no es. B, explicar qué es el proceso de evolución desde nuestros antepasados. C, sugerir el cuidado de los animales como héroes de la evolución o destacar los beneficios que traen los animales a la vida humana. Muy fácil esta pregunta, mis maestros. ¿Tomaron el pantallazo del texto para los que quieran volver a ellos? ¿Cómo puedes obtener los videos anteriores? Se han venido compartiendo a través de los grupos de WhatsApp. Una carpeta en una mega, ¿cierto? En un servidor donde pueden ver los videos de las clases anteriores, de las 3 cursos que se dieron en nuestra empresa.
Tuvimos 3 cursos abiertos, desde marzo hasta el pasado lo terminamos hace 15 días, más o menos. El 25 terminamos el primero, el último, el tercer curso. Bueno, en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Miren, quedaron parejitas con 2 votos de diferencia, la opción B y la opción C para ustedes, pero parejitas. Explica o sugiere. ¿Qué vaina, hola? Ay, maestro. No se ven los resultados. Ay, no, no los estoy compartiendo, perdónenme. Miren los resultados, ahí sí. ¿Ya los ven? ¿Cómo les parece? Parejas esas dos. Miremos esas dos opciones. Dice, explicar qué es el proceso de evolución desde nuestros antepasados o sugerir el cuidado de los animales como héroes de la evolución. ¿Está haciendo una sugerencia o está haciendo una explicación? La respuesta correcta es sugiere el cuidado de los animales como héroes de la evolución, porque finalmente nos está diciendo por eso hay que proteger todos los animales, porque ellos, a diferencia del hombre, el hombre más o menos tiene 2.000 millones de años, mientras que hay especies que tienen mucho más tiempo, por lo tanto hay que se sugiere el cuidado de ellos porque ellos dependen del equilibrio de todo lo que nos rodea. Son textos mixtos los que hemos trabajado hoy, si no se han dado cuenta. Textos que tienen un poquito de las dos cosas. Bueno, siguiente pregunta, última de la noche para que se vayan a descansar, se vayan a poner en orden las ideas y puedan darle descanso al pensamiento. Dice, en el fragmento, abro comillas, es un proceso que no se detiene, tan extremadamente lento que es imposible ver cómo sucede durante el transcurso de una vida humana, ya que los cambios pueden tardar millones de años. Se hace uso de un tono objetivo, irónico, lúdico o enérgico. ¿Cuál es la fuerza que se le pone allí? ¿Es objetivo, irónico, lúdico o enérgico? El tono con el que se produce esa expresión. No, don Eduardo creo que les explicó a los maestros de que no íbamos a abrir otro curso porque la prueba está aproximadamente en 3 semanas y al hacer la prueba en 3 semanas no se alcanzaría a hacer un curso relámpago. Estas sesiones por eso se están dando de manera gratuita para las personas que quieran entrar a verlo. Votamos en este momento. ¿Listo? 5, 4. Bueno, yo los espero a los 300 votantes. Leo nuevamente la pregunta. No hemos considerado dar clases de la prueba psicotécnica, mi querida Arlet. Se están dando preguntas de lectura crítica o aptitud verbal, que es la que manejo yo, de aptitud matemática, que es la que da el ingeniero Eduardo, don Eduardo, y se están dando de conocimientos pedagógicos, que son los que da el día jueves la maestra Ivonne.
documentos, lo que puedan ver en la Mega, en las clases, los videos que se han subido de la clase. Hay que ser juiciosito y ver los videos. La profe Ivonne trabaja muy diferente a la profe Isabel Cristina. No, no sé. No sé si utilizan el mismo link. Doña Alba se los manda. Bueno, terminamos votaciones en este momento. Compartimos resultados. ¿Cómo la ven? Bueno, yo les voy a ser muy clara porque no comparto a veces mis documentos. Muchos documentos son pruebas reveladas que aparecen en internet, las que ustedes quieran, pero yo también incluyo mucho material que lo creo yo misma. Y pues tiene un valor agregado que es creado por mí, ¿verdad? Por ejemplo, estos textos que trabajamos la sesión de hoy son textos escogidos, seleccionados por mí y las preguntas son creadas desde mi conocimiento, teniendo en cuenta lo que es la prueba de lectura crítica. Entonces, por esa razón, los comparto en clase, pero no comparto el documento. Por esa razón. Bueno, listo. Detengo el uso compartido. Compartimos resultados. Miramos cómo nos queda. Listo, ¿cómo quedamos con esta respuesta? La respuesta correcta es objetivo. Estamos diciendo que es un texto que me expone un tema, pero a la vez me lo está argumentando. Por tal razón, es un texto mixto. Tiene dos técnicas de presentación de la información, pero en ella, la forma en donde más fuerza se hace a través de ese, entre comillas, que vemos ahí, es objetivo. No es irónico porque no está dejándonos una comparación que nos permita a nosotros deducir, ¿cierto? O inferir algo. No es lúdico porque no nos genera juego, no nos genera contraste creativo, tampoco es enérgico porque no es, por así decirlo, una ordenanza, sino que es objetivo, nos dice de cuál es el fin, nos presenta la información de manera clara, ¿ok? Por esa razón es la respuesta. Bueno, Luis, la diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo es que el texto expositivo me desarrolla un tema, un concepto que ya está definido, una verdad comprobada, ¿sí? Mientras que el texto argumentativo es un tipo de texto que a partir de una opinión subjetiva, ¿sí? Es probada con argumentos objetivos, ¿cierto? Bueno, maestros, 2 minutos para contestar preguntas que nos queden en el aire. ¿Listo? Preguntas, Lady Tatiana, por favor, escribes por el chat, con mucho gusto te respondo. Bueno, dejo de compartir pantalla en este momento. Sí, podemos hablar un poquito de figuras literarias. Bueno, maestros. Doña Alba, buenas noches. Hola, hola, profe, por acá estoy. Terminamos, gracias a Dios. Ah, bueno, profe.
Acabamos de terminar. Bueno, maestros, hasta el próximo lunes, si Dios permite. Listo, claro que sí. Bueno, Hasta luego. nuevamente darle las gracias a la profesora Isabel por estar acompañándonos, sacar ahí su espacio para compartir sus conocimientos con ustedes y hasta conmigo también. Me ha ayudado bastante. Y Bueno, bueno, profe, nos veremos mañana a las 7:30 con el profesor Eduardo Guevara. Y el día de mañana les estaremos compartiendo nuevamente el link por los grupos del chat de WhatsApp. Y mañana también les estaré compartiendo el video en la carpeta de Mega en cada uno de los grupos. bueno, hasta luego Bueno, para todos. bueno, buena noche para todos.